Hola, ¿qué tal? Esto es Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que hablamos de entrenamiento, diferentes ejercicios, de cómo entrenar en casa y, en definitiva, de cómo hacer esto mucho mejor. Hoy os voy a hablar de algo que seguro que si os digo ya la palabra, vais a saber de qué va a ir el tema. Voy a hablar de catabolismo, que muchas veces decimos catabolismo, no sé qué, que con el catabolismo perdemos músculo, que si no sé qué, que si no sé cuál. Bueno, pues al final voy a hablar acerca de esto, pero voy a contaros por qué no deberíamos de tener miedo al catabolismo y por qué el catabolismo también en cierto sentido es importante para ganar músculo, que muchas veces solamente pensamos en él por el hecho de que es malo porque perdemos masa muscular, pero evidentemente sin catabolismo no hay anabolismo, que ya sabéis que el anabolismo es todo lo contrario, o sea, con anabolismo ganamos masa muscular. Bueno, pues vamos a hablar acerca de esto un poco hoy y os voy a contar los puntos clave que deberíamos de tener en cuenta en cuanto al catabolismo, el anabolismo y todo este jaleo de palabras. Bueno, en fin, antes de nada, os quería comentar que en ivyamazares.com tenéis en el apartado de recursos lo que es la guía con material para entrenar en casa. O sea, os he ido dejando ahí básicamente material que podéis utilizar para ir comprando poco a poco, pero no significa que tengáis que comprar ese. Simplemente son unas sugerencias para que tengáis un poco, o sea, decir, quiero empezar a entrenar en casa, ¿qué tengo que comprarme? Bueno, pues ahí vais a tener desde jaulas de entrenamiento, barras, disco, kettlebells, TRX, barra de dominadas, bueno, de todo. O sea, que tenéis desde un nivel más básico a un nivel un poco ya más avanzado. Así que en ese sentido, bueno, pues lo podéis echar un vistazo ahí en ivyamazares.com en el apartado de recursos. Y como digo, sin más, bueno, ya estamos aquí en septiembre. Parece mentira que haya pasado ya casi el verano por completo. Y bueno, vamos a hablar un poco de catabolismo. Como os digo, al final el catabolismo, esa palabra que muchas veces que se le ha dado tanta fama de que es mala para la ganancia de masa muscular, pues no, resulta que no es tan mala para la ganancia de masa muscular. Antes de nada, y para poner un poco en contexto todo esto, ¿qué es el catabolismo? El metabolismo comprende dos grandes procesos, como he dicho anteriormente, o sea, anabolismo y catabolismo. El anabolismo se encarga básicamente de construir. La función principal del catabolismo es todo lo contrario, es destruir. Hasta ahí todo claro, creo que todos conocemos básicamente lo que es esto. Ahora bien, ¿cómo afecta el catabolismo a nuestro desarrollo muscular? Pues afecta en el sentido de que si nosotros estamos catabolizando durante muchas más horas que en un proceso anabólico, evidentemente vamos a crear muy poca masa muscular. Es más, no vamos a acumular nada de masa muscular o incluso la vamos a destruir, por lo tanto eso no interesa. Ahora bien, cuando estamos entrenando, ¿qué pensáis que estamos haciendo? ¿Es un proceso anabólico o catabólico? Dormir, descansar, recuperarnos de los entrenamientos, sabemos que es un proceso anabólico, que es ahí donde crecemos, aparte de también en el día. Muchas veces se dice, crecemos durmiendo, vale, sí, durmiendo se recupera uno, también es un proceso anabólico, se crece, pero no significa que crezcamos solo durmiendo. Entonces, en cuanto a eso, vale, tenemos esa parte y luego cuando estamos entrenando, ¿qué estamos? ¿En un proceso anabólico o catabólico? Bueno, pues en ese sentido estamos en un proceso catabólico. Por eso muchas veces se dice de que el entrenamiento tiene que durar tanto tiempo, porque no vamos a estar ahí durante 4 horas catabolizando, ¿vale? Quiero que tengáis esto claro, porque muchas veces alargamos los entrenamientos sin ningún tipo de sentido. O sea, pensamos que por hacer más vamos a conseguir más. Por ejemplo, un entrenamiento que dure entre 45 minutos y hora y media sería un entrenamiento bueno ya. O sea, no hace falta que le alarguemos más. Igual imaginémonos que un día en concreto nos alargamos hasta las 2 horas. Bueno, pues no pasaría absolutamente nada. O sea, no quiere decir que vayamos a perder músculo. Pero si solemos hacer entrenamientos de 3 horas y encima no somos personas profesionales, no somos culturistas, que utilizamos ciertas sustancias para no perder masa muscular, para no catabolizar durante todo ese proceso, evidentemente vamos a perder masa muscular o no vamos a ganar casi nada de músculo. Por lo tanto, esto no interesa y quiero que tengáis esto claro porque cuando planificáis un entrenamiento, lo primero, antes de pensar que si en la rutina full body, que si en la torso-pierna, que si en este ejercicio, en el otro, pensar en cuánto tiempo vais a dedicar a la semana y cuánto tiempo cada entrenamiento. O sea, por ejemplo, voy a entrenar 4 días a la semana, más o menos 1 hora cada entrenamiento. Empezar por ahí y luego ya empezar a planificar la rutina, porque muchas veces se empieza por el tejado y al final es cierto que no encaja la rutina que vamos a hacer con el tiempo que vamos a destinar. Evidentemente, si tenemos muy poco tiempo, no podemos hacer una rutina de alto volumen porque quedaríamos a la mitad. De todas maneras, como ya he comentado en anteriores episodios, el volumen también deberíamos ajustarlo. Deberíamos ajustarlo en el sentido de que si hacemos demasiado, si nos pasamos,
al final no significa que vayamos a conseguir más, sino que vamos a retroceder. Por lo tanto, siempre recomiendo en ese sentido hacer una frecuencia 2 mínimo, aunque dejemos en ciertos momentos puntuales a músculos en mantenimiento con una frecuencia menor, una frecuencia 1. Así que en ese sentido, para resumir un poco, el catabolismo no es malo. El catabolismo simplemente se podría decir que es el predecesor del anabolismo. O sea, tenemos que catabolizar para luego anabolizar. Madre mía, me estoy haciendo un lío yo solo de hablar de estos términos. Pero bueno, en fin, eso por un lado. ¿Y cómo podríamos prevenir el catabolismo muscular? Pues muy sencillo. Lo primero de todo, ya os he dicho el tip número 1, o sea, no alargar los entrenamientos demasiado, eso está claro. Luego hay muchas otras cosas que podemos hacer en el día a día. Por ejemplo, imaginémonos, no deberíamos de estar todo el día continuamente pensando en cosas que nos estresan, ya bien sea el trabajo, ya bien sea los estudios. Si tenemos un punto que nos genera estrés de manera continua a lo largo del día, eso hace que estemos continuamente o en parte catabolizando. Por lo tanto, eso no sería interesante. Algo importante también, dormir las horas suficientes de noche. O sea, si no descansamos lo suficiente, si dormimos 4 o 5 horas todos los días, evidentemente estamos descansando muy poco. Por lo tanto, en ese sentido, deberíamos de descansar más. Otro punto importante, he dicho aquí, el cardio es importante como complemento. El cardio es muy sano. ¿Deberíamos de hacerlo? Sí, deberíamos de hacerlo. Deberíamos de mantener una actividad diaria. Ahora bien, con moderación. Como siempre, hay muchas personas que el cardio lo ven como algo mágico, como algo que se debe de hacer durante muchas horas, todos los días. En fin, el cardio es muy bueno, pero como digo, como complemento. Y al final, si hacemos mucho cardio, lo que va a pasar es que posiblemente catabolicemos. O sea, habéis visto seguramente los ciclistas que recorren largas distancias en bicicleta, por ejemplo, y al final, pues son personas que, bueno, pues tienen poca masa muscular, evidentemente, están muy fibrados, tienen muy poco porcentaje graso, pero tienen muy poca masa muscular. Y en ese sentido, pues no nos interesa. A nosotros nos interesa ganar músculo. Luego también seguramente habréis visto a corredores de larga distancia, de maratones, que también tienen muy poca masa muscular. Todo lo contrario, por ejemplo, que personas que hacen los 100 metros lisos. Esas personas hacen un esfuerzo muy explosivo en muy poco tiempo. Se podría decir que es un entrenamiento HIIT y por lo tanto en ese sentido ya vemos que son personas que tienen más masa muscular y que tienen mucho mejor desarrollo en ese sentido. Por lo tanto, como siempre os digo, tenéis que hacer esfuerzos cortos, breves e intensos, o sea, entrenamiento de fuerza y todo lo relacionado, y luego ya podemos complementarlo con este tipo de actividades. Y luego, en cuanto al entrenamiento, sería muy sencillo, o sea, lo que siempre os he comentado, podemos hacer un entrenamiento que sea basado en la hipertrofia y podemos movernos en rangos entre las 6 y las 16 repeticiones, más o menos, incluyendo ejercicios que involucren una gran cantidad de masa muscular, sentadillas, peso muerto, press de banca. Todos esos ejercicios son muy buenos para trabajar toda la musculatura. Y luego no pasarnos con el entrenamiento. Vuelvo a repetir lo mismo. No nos pasemos con el entrenamiento porque al final generamos mucho cortisol y eso no interesa. Así que, en este sentido, catabolismo no es malo. Anabolismo no significa que siempre sea bueno estar en anabolismo. Evidentemente, tiene sus puntos negativos. Otro día os comentaré los puntos negativos que tiene también el estar quizás todo el día en modo anabolismo. Que muchas veces pensamos, voy a comprar cierto suplemento porque así inhibo la hormona del cortisol. Mal, ya os lo digo yo que mal. Luego voy a hacer esto para inhibir el catabolismo en cierto sentido. Bueno, pues al final si estamos haciendo todo el día cosas de estas, tampoco estamos prestando la suficiente atención a las dos fases. Las dos fases son importantes y si no hay una, no hay la otra. Por lo tanto, tened esto en cuenta. Y si os quedáis con este tip, por mí ya me doy satisfecho porque realmente es algo en lo que la mayoría falla y me gustaría que lo tuvierais en cuenta porque seguramente mejoréis mucho más a lo largo del tiempo en vuestros entrenamientos que si no, si estáis pensando continuamente en comprar suplementos o hacer cosas para inhibir el cortisol y demás, que al final no tiene ningún sentido. Por lo tanto, hacer esto y seguro que mejoráis, sí o sí. Y si ya lo aplicabais, bueno, pues nada, simplemente seguir así porque ya lo estabais haciendo bien, o sea, no tiene más. Así que sin más, muchísimas gracias por estar ahí un día más en Cuaderno de Entrenamiento, el podcast ya sabéis en el que hablamos de entrenamiento cada viernes. Si tenéis alguna pregunta relacionada con todo esto, me la podéis dejar en mi Instagram, en @ivyamazares. También me podéis encontrar en Twitter. También estoy en TikTok, en ivyamazares.com. Tenéis ahí un montón de recursos, como digo. Tenéis más podcasts que podéis escuchar en los que hablo acerca de entrenamiento, salud y todo ese tipo de cosas. Así que sin más, nos escuchamos dentro de 7 días en un nuevo episodio de Cuaderno de Entrenamiento y espero que paséis una buena semana y le deis a los hierros. Nos escuchamos pronto. Chao.